Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Hermanos, que Dios les bendiga. Antes de iniciar este mensaje, lo vamos a dedicar delante de Dios. Por favor, si me acompañan cerrando sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por un día más que nos permites estar bien, Padre Santo, con vida, nos permites respirar y de gratis, Padre Santo. Te damos toda la honra y gloria a ti, Señor. Ponemos este mensaje delante de ti, lo dedicamos, Padre Santo, a ti. Sé tú guiando este mensaje, hablando a través de la palabra. Desde ya nosotros disponemos nuestros corazones, Señor, y aprovechamos este momento para darte las gracias porque nos has apartado de toda enfermedad, de todo problema, Señor. Hemos visto cómo el espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, ha andado muy cerca de nuestros hogares, pero queremos clamarte, pedirte, Padre Santo, que no pueda entrar a nuestros hogares la enfermedad, la muerte. Nada, Padre Santo, apártanos de todo mal. Mira tú las necesidades de mis hermanos que me miran, que me escuchan, Padre Santo. Llénalos, dales más de ti, Señor, que puedan experimentar en esos momentos de aislamiento, de encierro, que puedan experimentar un toque de tu mano, Padre Santo. Disponemos esta prédica delante de ti, Señor, disponiendo nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Este día vamos a predicar bajo el tema Jesús nos guarda en la tormenta. Quiero que me acompañen por favor a Marcos 4 del 35 al 41. Marcos 4 del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Vemos a Jesús con sus discípulos que va a cruzar el mar de Galilea para ser específicos, y en este momento Jesús había estado todo el día predicando anteriormente. El día lo había pasado predicando, enseñando. Si nosotros vemos a lo largo de la palabra en el versículo, en el capítulo 4, Marcos 4, vemos que Jesús comienza a enseñar, comienza a predicar diferentes parábolas, y alguien después de haber pasado todo el día enseñando, naturalmente se siente cansado, y iban a cruzar el mar de Galilea con sus discípulos para llegar al otro lado del mar, y en medio de cruzar de punto a punto encuentran una tormenta. Imaginémonos qué podemos sentir en medio de una tormenta y estando en un barco, en una barquita, no vemos nada, hay viento, lluvia muy fuerte, eh, no sé, quizás los discípulos estaban con impotencia de no poder tener el control de la situación, tenían miedo, ellos definitivamente necesitaban depender de alguien más, que en este caso
voltearon su mirada y vieron a Jesús en medio de la tormenta. Muchas personas expertas en andar en lancha dicen que es recomendable meterse al mar con una lancha que tenga dos motores. En caso falle uno, siempre tienen el control de la lancha y se quedan y regresan a la orilla con el otro. Y así muchos consejos. En este caso, a Jesús lo acompañaban hombres expertos en el mar. Vemos discípulos como Pedro, su hermano Andrés, que eran pescadores, personas que conocían muy bien el mar, era su trabajo, pero aún así no pudieron hacer nada. Entonces, quiero que en esta mañana reflexionemos en las tormentas que vienen a nuestra vida, tormentas que amenazan la vida de nuestra familia, amenazan nuestra propia vida, tormentas de salud, tormentas en la economía, pero en medio de la tormenta encontramos un lugar seguro, que es Jesús. Toda tormenta pasa, toda tormenta va a pasar. Podemos sentir impotencia, miedo en la tormenta y sentir que la barca en medio de esa tormenta se nos hunde. Pero el momento perfecto para clamar a Jesús y confiar es ese. Cuando ya todo se sale de nuestro control, es el momento perfecto para que permanezcamos confiando en Jesús. Por lo tanto, quiero hacer dos preguntas. ¿Por qué estáis amedrentados? Así como lo preguntó Jesús. En nuestro contexto, ¿por qué estáis así asustados? ¿Y cómo no tenéis fe? Primero, existen crisis que pueden llenar de miedo y ansiedad hasta al marinero con más experiencia. Vemos a discípulos muy expertos en el mar, era su trabajo, como les decía, pero ellos no pudieron hacer nada, no tenían la habilidad necesaria para poder hacer que el mar se calmara o detener la tormenta como lo hizo Jesús. Marcos 4:37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Anegaba, esto quiere decir que se llenaba de agua con olas tan grandes que ya estaba por hundirse. Ya se estaba metiendo tanto el agua a la barca que ya ya estaba por hundirse. Imaginemos a los discípulos preocupados en ese momento. Ellos estaban tratando de orientarse en el mar, pero no miraban nada, todo estaba oscuro, había lluvia, no podían hacerlo muy bien, la navegación en medio de la tormenta no era la mejor, estaban con sus fuerzas sacando el agua, luchando cada uno de ellos. Y fíjense que en este punto, cuando las fuerzas humanas se debilitan, comienza el miedo, comienza el temor. Ellos ya no tenían el control de la situación. ¿Y qué podemos hacer? Ya no hay nada que podamos hacer. Y comienza a invadir el miedo cuando nosotros sentimos que ya no podemos hacer nada, que ya lo hicimos todo. Claro, lo estaban haciendo hasta ese punto en sus fuerzas. Nuestras fuerzas son totalmente limitadas. En cualquier momento se acaban, terminan. Por eso necesitamos hacer las cosas en las fuerzas de Dios, Dios Todopoderoso. Imaginémonos algo. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo y se desesperaron y entraron en crisis y temor, ansiedad en ese momento? ¿Por qué? Si sabían que iban con Jesús. Habían visto días anteriores los milagros que hacía Jesús. ¿Cómo podían pensar que Jesús no iba a tomar control de la situación? Pero igual tuvieron miedo. Vemos que los discípulos igual fueron humanos. El miedo es un instinto natural, es algo que nosotros llevamos por naturaleza. El miedo puede ser positivo porque nos hace cuidadosos, precavidos, pero llega a un extremo que el miedo de verdad puede tomar control de nosotros, puede hacer que vivamos una vida en ansiedad, en temor, en que todo nos va a salir mal. ¿Cómo podemos notar que tenemos temor en medio de una crisis? Fíjense que en estos días que hemos escuchado hablar de enfermedad,
y muchas cosas negativas. La gente no está durmiendo, está padeciendo de insomnio. La gente está comiendo no porque tiene hambre, sino por ansiedad. En algún momento van a subir los casos la gente va a sufrir de gordura por estar comiendo demasiado en sus hogares. Vemos también depresión, se está hablando muchísimo de la depresión, se está hablando de que la gente se está suicidando y son problemas, esto es producto de una crisis que está invadiendo a todas las personas. De verdad, a mí me pone triste cuando escucho que en las peticiones de muchos está orar o cuando nos reunimos para orar. De verdad me pone triste ver que entre ellas haya por orar, clamar por las tasas de suicidio en nuestro país. Entonces, eso no tendría que ser una opción. Como les decía, las tormentas van a pasar. Pero, ¿qué podemos hacer para enfrentar una tormenta en nuestra vida? Acompáñenme a Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Recordemos que Jesús es el Señor de los cielos y de la tierra. Solo Él tiene la palabra. Jesús solo tiene que decir la palabra y todo se arregla. Él es el Dios soberano. No pongamos entonces nuestra mirada en la tormenta. Miremos y depositemos nuestra confianza total en Jesús. Esperanza y confianza solo en Él. Salmos 91 del 1 al 2. Se los comparto. Salmos 91 del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Solo en Jesús tendremos paz en medio de la tormenta. No podemos buscarla en nada más. Puede intentarlo, no le digo que lo haga, pero yo sé que quizás lo ha hecho. Depositamos nuestra confianza, tenemos problemas económicos en un préstamo que nos puede traer más problemas, o depositamos nuestra confianza en una persona, pero solo en Jesús tendremos paz en medio de la tormenta. Solo a Él tenemos que acudir. Porque la tormenta no para cuando nosotros queremos. Fíjense que nosotros podemos decir: pero yo quiero que esta tormenta pase ya, la enfermedad, la crisis económica, quiero que termine ya, yo quiero eso. Pero esto no va a ser cuando nosotros queramos. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Imagínense en este ejemplo. Que los discípulos estaban atravesando esta tormenta y sintieron temor. Fíjense que si nos vamos a Marcos 6, del 47 al 51, este es un evento más adelante de lo que les estoy compartiendo. Marcos 6, 47 al 51, dice así: al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y querían adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron: ¿por qué todos le veían y se turbaron? Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Fíjense que más adelante vuelven los discípulos a atravesar una tormenta en la cual Jesús no estaba. Él después va caminando sobre el mar y los alcanza, pero nuevamente los discípulos tenían miedo en ese momento. Entonces vemos cómo anteriormente Dios sí estaba con ellos en medio de la tormenta, preparándolos porque más adelante iban a atravesar un momento similar. Entonces, en medio de nuestra tormenta, Dios también nos quiere preparar para algo en el futuro. No nos podemos quedar encerrados viendo lo que está pasando en este momento y llenarnos de temor.
Aprovechemos el momento de tormenta, el momento de crisis, porque Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros al pasar. Como les digo, la tormenta tarde o temprano va a pasar. No nos afanemos por nada, no nos preocupemos, sigamos en oración mostrándonos agradecidos delante de Dios. De verdad que nuestro corazón no se llene de miedo, no se llene de temor, sigámonos llenando de la presencia de Dios, buscándolo en oración, buscando más de su palabra. Hay muchas verdades, muchas promesas en la palabra de Dios que nos dan aliento, que nos dan ánimo. Quiero compartirles Filipenses 4, 6 y 7, si me acompañan por favor a Filipenses 4, 6 y 7. Y esta palabra quiero que la puedan guardar en sus corazones. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora bien, hermano, ¿estás viviendo con temores, miedos o ansiedad? ¿Qué pensamiento o situación te están quitando la paz en este momento? Realmente debemos confiar en el Señor y buscarlo con fe. Fe. Esto es sin duda muy importante. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Salmos 56, 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Proverbios 16, 3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Isaías 43, 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Salmos 62, 7. Salmos 62, 7. Si me acompañan, por favor. Salmos 62, 7. Dice así, Salmos 62, 7. Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Y finalmente, Salmos 27, 14. Por eso me armo de valor, me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Hermanos, yo termino con esto, sigamos adelante. La tormenta va a pasar, Dios está en medio de la tormenta. Si en algún momento llegaron a sentir temor, si logran sentir que uno de estos puntos que hemos visto está llenando su vida, si la crisis, el miedo, la ansiedad está llenando su vida, recuerden que Jesús nos guarda en la tormenta. Dios quiere algo con su vida, Dios tiene planes de bendición. Hay muchos recordatorios en la palabra de Dios diciéndonos cómo Él va a estar, cómo Él ha estado, cómo Él estará con cada uno de nosotros si ponemos nuestra confianza en Él con fe. Gracias, hermanos. Vamos a cerrar esta palabra orando. Por favor, quiero que ahí en la intimidad de nuestros hogares, sé que todavía no podemos salir a la iglesia, en la intimidad de nuestros hogares aprovechemos el tiempo, aprovechemos el espacio para poder venir delante de Dios, orar, clamarle a Él. Amado Dios, gracias Padre Santo porque tú has permanecido fiel con cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios soberano, que tú nos has escogido, Señor, desde antes de nacer.
Tú nos eliges, nos capacitas y nos preparas para enfrentar diferentes problemas o situaciones a lo largo de nuestra vida, que al final te den toda la honra y gloria a ti. Gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, que en medio del encierro, de la soledad, ellos puedan encontrar el camino hacia ti, Señor, que no sea necesario más tormenta, más pruebas, Señor, para que podamos entender que necesitamos poner nuestra confianza, poner nuestra fe plena en ti, Padre Santo. Gracias también, Señor, por todo lo que has hecho en la iglesia, Señor. Sabemos de que no se ha detenido la palabra de Dios, el mensaje de la palabra sigue llegando. Todos nos seguimos exponiendo de forma virtual, seguimos buscando accesos a internet, a palabra de Dios, para que podamos escuchar más de ti, Dios. Que el espíritu no se apague, Señor, que nosotros no podamos contristar al Espíritu y hacer que Él se entristezca. Si esto es así, Señor, queremos clamar por perdón. Perdónanos por cada uno de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más fuertes, a que podamos vencer la tentación, que podamos vencer todo ataque del enemigo llegando a nuestras vidas. Desde ya, Señor, declaro una palabra de bendición para la vida de mis hermanos que me miran. Ayúdales en medio de la tormenta, Señor. Prepáralos conforme tu voluntad, Señor. Y si hay algo que ellos estén, por lo que estén afligidos, por lo que estén tristes, sé tú tocando sus corazones, Señor, y que puedan apartarse de todo temor, que ya dejen de escuchar las mentiras del diablo y que pongan total confianza y fe en ti, Dios. Gracias, Padre, entregamos este culto delante de ti, pero no queremos que tu presencia nos deje en ningún momento. Aprovechamos este día, durante todo el día, seguirte clamando a ti, buscando a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ahí donde está, siga orando, yo lo tengo que dejar, pero usted siga clamando a Dios, aproveche todo el día para seguir clamando, llénese de su presencia, siga orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios. Hay muchas promesas en la Biblia y lo anima que siga adelante. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo. Que Dios los bendiga.